Génesis, ¿sí? Ahí en capítulo 3 podemos ver del 1 al 5 cómo Satanás, ¿sí? El padre de mentiras, esa es su esencia en sí, y podemos ver que él desde temprano, ¿sí? De arranque de la misma creación de Dios, lo que hizo y lo que hace y lo que va a seguir haciendo con tu vida y con mi vida, mentirnos. Y Dios tuvo, ¿no es cierto?, la dicha, el privilegio y a su vez también que nosotros tengamos en nuestras manos la verdad que está al alcance nuestro, ¿no? Que es la Biblia, ese libro que para algunos es obsoleto, viejo, antiguo, pero para nosotros es un libro actual, es un libro que tiene todas las preguntas que nosotros tenemos, están las respuestas en este libro, y donde queremos vivir una vida verdadera, donde un mundo realmente que constantemente nos miente. Es más, ¿no te sorprende que cuando llegaste a este mundo y eras bebés, y lo anunciaba como ejemplo, el jueves, que nosotros antes de hablar lo que hicimos, ¿sí? Mentimos, éramos bebés, llorábamos y tal vez queríamos demostrar a nuestros padres que nos dolía algo o que teníamos hambre. Pero ¿qué queríamos como bebé? Que nuestros padres nos alcen. Ahora uno puede ver a aquellos que somos papás o que hemos tenido bebés, niños, chiquitos, cómo ellos con el llanto muchas veces nos manipulan, ¿no? Y cómo antes de hablar ya mentimos, ¿no? Ahora nadie nos enseña a mentir. Ya aprendemos solo, ¿no? Decir la verdad nos cuesta un montón, pero decir la mentira es lo más fácil que nos sale. Ahora, una de las cosas que me llama la atención acá, Satanás odia la verdad, ¿sí? Odia la verdad. Ese es el objetivo de Satanás. Y a lo largo de la historia podemos ver, ¿sí? Hombres de Dios, mujeres de Dios, levantando la verdad, la palabra de Dios, pero constantemente, ¿quién se levantaba? El opositor, automáticamente, ¿no? Daniel, el opositor, ahí Nabucodonosor, ¿sí? De repente Moisés, el hombre de Dios, el opositor, Faraón, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Uno puede ver cómo Dios, haciendo la creación suya, levantó, ¿sí? a esa mujer y a ese hombre, Adán y Eva. Y ahí, fíjate lo que dice ahí, si me acompañás con tu Biblia, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, tal vez lo leíste muchas veces, se lo has contado tal vez a tus hijos, pero quédate en mente con esto: Satanás odia la verdad. El diablo siempre se ha ocupado de combatir la verdad, ¿sí? Y constantemente. Ahora, fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol es del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente, nuevamente mintiendo, dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3 mentiras. Satanás arranca con todo para persuadir al primer matrimonio que Dios había establecido sobre la tierra, Adán y Eva. Y una de las cosas que me llama la atención es el objetivo del diablo. ¿Sabes cuál es? Tu mente. Mi mente, constantemente. Y su arma, ¿sí? Es la mentira. El objetivo de Satanás es tu mente, ¿sí? Mi mente. Y el arma de Satanás es la mentira. Constantemente nos va a querer colocar mentiras en nuestra vida. A propósito, ¿no? Uno puede ver que tal vez creen, no tan solo para las mujeres hay, también hay otro libro, ¿no? Que como lo podemos leer, mentiras que los hombres creen, ¿sí? Satanás con mentiras. Ahora, en este pasaje, como te decía al principio, una de las cosas que puedo ver es que miente sobre qué, sobre el carácter. Dice, con que Dios os ha dicho. La primera mentira de Satanás, con que Dios os ha dicho, ¿sí? ¿Qué le quiso hacer a entender a Adán y Eva ahí en ese entonces? ¿Hacerlo qué? Dudar. Creo que constantemente a vos y a mí, Satanás viene con mentiras para hacerte dudar. Mientras tenés una Biblia en tus manos o en tu hogar, qué importante es que usar lo que es el arma que tenemos como hijo de Dios, la palabra de Dios, ¿no?
Lo que es tremendo porque es un ejercicio que nos cuesta muchas veces horrores. Tener el hábito de ¿qué? De leer la palabra de Dios constantemente. Hay un hábito que tenemos que ejercer todos los días y es el hábito de poder ¿qué? Leer la palabra de Dios. Uno dice, no tengo tiempo, tengo niños, trabajo todo el tiempo, estoy exhausto, cansado, cansada, trabajo como 8 o 10 horas. ¿En qué momento voy a leer la palabra de Dios? Tenemos que hacernos el tiempo, porque la acechanza que tenemos no es poca cosa. No tenemos un oponente, ¿sí?, de carne y hueso, sino de principados y potestades, huestes celestiales, ¿sí?, demoníacas, constantemente. La primera, ¿sí?, sobre el carácter con que Dios os ha dicho. En segundo lugar, sobre también otra de las cosas, sobre las consecuencias. No moriréis, ¿sí? ¿Cuántas veces Satanás te ha dicho, dale un permitido, date un permitido, no hay problema, no pasa nada? O sea, al fin y al cabo todo lo hacen, no hay drama. Pero ¿cómo te hace sembrar esas mentiras en tu corazón, en mi corazón, en mi mente, en tu mente, constantemente? Y la otra, sobre la conveniencia. Seréis como Dios, ¿sí? Dale, te conviene, no hay problema, no hay drama. Eso es una tendencia como seres humanos. Una de las cosas que nosotros buscamos es alimentar nuestro orgullo constantemente. Queremos posición, queremos lugar, ¿sí? Pero al fin y al cabo estamos aspirando una posición que es diabólica. Y siempre decimos, ¿no? Quien aspiró una posición fue desterrado de este mundo. Él, Satanás, Lucifer, un ángel hermoso, ¿sí? Pero la tercera parte de los ángeles fueron derivados en este planeta. Y está viviendo en este planeta donde vos vivís y yo vivo, constantemente. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es Salmos 119:11. Tal vez lo conocés de memoria, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno de los versículos que memoricé en mi vida cristiana. Me acuerdo de un concurso bíblico, reunión de jóvenes, por allá, 13, 14 años. Tenía, hace muchos años atrás. Pero fue uno de los versículos, y es uno de los versículos que trae a mi memoria cuando atino a poder arrimarme a pecar. En mi corazón he guardado tus dichos. La palabra dicho es la palabra de Dios, la Biblia. Hice un trabajo práctico de cuántos sinónimos tiene la palabra de Dios en el Salmo 119. Estatutos, decretos, dichos, ¿sí? Ahora uno puede ver que Dios en su palabra nos da la herramienta para poder vencer. En mi corazón he guardado tus dichos. Guardado en mi mente, pero también en mi corazón. Si yo solamente atesoro conocimiento, pero no lo guardo en mi corazón, ¿qué herramienta voy a tener cuando el enemigo venga? Me va a hacer añicos, ¿no? Y como un ejército que está en guerra, un ejército que está en guerra y de repente no está preparado, ¿sí? Automáticamente, sin duda, que es una derrota. Nos remontamos un poco en la historia, 1982, ¿sí? Abril, Malvinas, Argentina peleando con los británicos. Argentina no estaba preparada para esa batalla. Y así no fue, y así fue también. ¿Cuántas personas murieron? ¿Por qué? Porque no hubo entrenamiento, porque no hubo herramienta, porque no hubo lo que uno tenía que tener en el ejército. Eran chicos de 18 años que al fin y al cabo estaban terminando la secundaria y no sabían manejar un fusil. Fueron el blanco perfecto para el británico. Lo único que tenía Argentina nomás como fortaleza era la aviación. Estaban deslumbrados los británicos cómo manejaban los argentinos y pasaban tan bajo, ¿sí?, atacando los barcos. Pero lo único que tenía Argentina era aviación. El tema de lo que eran los barcos, el cuerpo a cuerpo, no lo había. Como hijo de Dios, ¿saben qué? Nosotros tenemos una guerra constantemente. Satanás viene con toda su artillería pesada. Y qué importante nosotros conocer lo que vos tenés en tu mano, ¿no es cierto? Y en mi mano, que es la Biblia, la palabra de Dios. Agradezco a Dios por aquellos que aceptan el desafío de poder estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Hay varios de ustedes acá, en su momento, familia Sotelo, Riquelme, Wicher, ¿sí? La vida de uno, Jolie, ¿sí? Pablo en su momento cuando fue a estudiar. Saben que hay algo realmente que uno tiene que hacer, hermanos y hermanas, estudiar la palabra de Dios. Y véanlo como una hermosa inversión, no lo ven como un gasto. Es lo que recurrentemente el profe nos dice, nos anima, ¿no? No lo veas como qué,
como un gasto, sino vea como una inversión. Y como aquellos que somos papás también, ¿no? En cuanto a lo que es la educación, velo como una inversión, no es como un gasto. Estás invirtiendo. Invertamos constantemente en lo que es eterno. No tan solo para almacenar nosotros en conocimiento, para nosotros solos, sino que ese conocimiento también es para derivarlo a mi hermano y mi hermana en la fe, para tener toda esa herramienta y no utilizarla para mí, sino para poder realmente derivarla a otras personas. Si no estás estudiando, te animo a que puedas estudiar la palabra de Dios para beneficio propio, pero también para el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, la idea es que no crezca en cantidad solamente, sino que pueda crecer, ¿qué? En calidad. Ahora, qué importante es grandes verdades que constantemente Satanás muchas veces nos deriva en nuestra mente. Hay un versículo ahí, si me acompañas con tu Biblia, ahí, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, justo hablábamos la otra vez sobre este hombre de Dios que predicaba de punta a punta el evangelio del arrepentimiento, que padeció muchísimo. El profeta Llorón, una persona que, si hablamos de aflicción, creo que es el segundo en el Antiguo Testamento que más padeció. Jeremías 7, versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. He aquí vosotros confiáis en la palabra de mentira, que no aprovechan. Estaba desafiando a este gran hombre de Dios, de decir, están confiando en las mentiras más que en la palabra de Dios. ¿Sabes que como hijos de Dios, nosotros tomamos decisiones? ¿Sí? Y todas las mentiras que constantemente vienen en nuestra vida, tenés que saber realmente estar preparado para toda esa acechanza. Y qué importante, porque Jeremías está acá confrontando y diciendo, creen en mentiras más que en verdades. Y otro versículo para complementar el concepto, Jeremías 13, ahí mismo, Jeremías 13, versículo 25. Dice, 13:25, esta es tu suerte y la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en las mentiras. Nuevamente, en las mentiras. Saben que como hijos de Dios muchas veces va a haber mentira en nuestra vida, ¿sí? Y este mundo nos miente. Va a haber personas que van a golpear no tan solo la puerta de tu corazón, sino la puerta de tu casa, que van a venir con mentiras, sectas, ¿sí? Van a venir sectarios a tu hogar, como por ejemplo mormones, tal vez testigos de Jehová, o con otro evangelio. Pero qué importante nosotros poder estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Porque palabras que parecieran buenas y extraídas de la Biblia, y que te la leen y te la muestran, hoy sí, pero me leyó la Biblia. Pero qué importante es poder discernir. Que si esa persona que te trae el evangelio, ¿sí?, saca fuera de contexto versículos y te da vuelta como una media, ¿no? Como en su momento uno ha recibido, en mi inocencia, yo he recibido sectarios que venían con falso evangelio. Pero a medida que uno iba creciendo en la vida cristiana, se iba dando cuenta que realmente qué tan poco sabía de la palabra de Dios. Uno de los entrenamientos de este instituto bíblico fue la escuela bíblica. Nuestros hijos, ellos están nutriéndose de la palabra de Dios, para que en su momento esas pequeñas verdades van atacerándose en su corazón. Ellos el día de mañana van a llevar a discernir y tener defensa. Jóvenes, gracias a Dios, siempre hay platos fuertes los sábados, doctrinalmente hablando, de poder realmente escuchar la palabra de Dios. Y en la iglesia misma también, qué importante es tener el estudio de la palabra de Dios en nuestra vida. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 1. Romanos, un libro tremendamente de doctrina, pesado para estudiar, pero Romanos capítulo 1, versículo 25. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, dice, ya que cambiaron las verdades de Dios, dice, por las mentiras. ¿Saben que el hombre es muy cambiante? ¿Sí? En estos días se festejó el Día de Ramos, ¿no? Que sería para nosotros la entrada en triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tremendo.
El mundo festeja el Día de Ramos, ¿no? Pero en 7 días, ¿cómo cambia el ser humano? De una entrada triunfal, Hosana al hijo de David, ¿a qué? Crucifíquenle. ¿Cómo cambia el ser humano en una semana? Nosotros muchas veces somos cambiantes. Somos como el clima, ¿no? Frío, calor, primavera, verano. Pero la idea es poderamente nosotros ser personas estables, ser personas no cambiantes, ser personas de convicción. Cuando decimos convicción, una persona que es de convicción, es una persona inamovible, que tiene una verdad y que nada lo mueve a ese principio o a esa convicción, que vienen con un falso evangelio, que vienen con una conducta, que vienen con un pensamiento, que vienen de repente supuestamente con una convicción disfrazada, pero al fin y al cabo está disfrazada en cuanto tal vez a una alegoría y en cierta manera o una ideología, y de repente vos decís, che, me cambió mi modo de pensar, qué tremendo. Qué importante poder nosotros tener la realidad. Y como dice Romanos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice honrando y dando ¿qué? Culto a las criaturas. ¿Se acuerdan las personas cuando habían sido liberadas, ¿no es cierto?, de las manos y las garras de Faraón y todo lo que implica? Y de repente, claro, Moisés fue con el Señor ahí buscando la presencia de Dios, y cuando volvió Moisés, tremendo becerro había hecho el pueblo de Israel. ¿Cómo cambiaron? De repente el agradecimiento de donde Dios lo había sacado, levantaron un becerro en vez de adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Adoraron qué? A un becerro enorme de oro, donde sustrayendo de sus mismas riquezas, dale, Aarón, ponete las pilas, no viene mal, líder. Vamos, te levantamos de líder a vos. Y que se infló Aarón y dijo, bueno, dale. Entonces, como nosotros, seres humanos, cuando alguien tal vez nos abanica, nos exalta en cierta manera, cambiamos automáticamente. Hay una verdad que me encanta y que me lo dijo Cristian Pérez, un muchacho que está en Argentina como misionero en México, y estaba terminando 4º año, me dice, Javi, se viene el desafío, yo sé que vos te estás desafiando para poder ser misionero, ¿sí? Pero no cambies tu actitud. Sé cómo sos, ¿sí? Que la posición no te cambie, ¿sí? Porque hay muchos que de repente, cuando se le da una posición, vos decís, ¿qué pasó? ¿Cambiaste? ¿No te pasa en el trabajo que de repente quien arrancó con vos, como un cadete, ¿sí? O de repente cuerpo a cuerpo, aprendiendo el oficio, y de repente le da una posición y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? Cambiaste, ¿no? ¿Qué pasó? Ya no me tratás como antes. Como hijo de Dios, nuestra vida, cuando estamos tal vez en algún ministerio o algún desafío, o de repente que Dios nos llame a algún lugar, o de repente Dios te levante como pastor o misionero, y amén por eso, ¿no? Que Dios lo puede hacer, o esposa o esposo, o misionero o misionera, en cierta manera, o un ministerio con niños, con jóvenes, con adolescentes, cualquier fuera, que tu corazón esté centrado siempre, que no cambie, ¿sí? Porque siempre hay algo que como nosotros, como seres humanos, tenemos, es la tendencia a cambiar en la posición, ¿sí? Que la posición no te cambie, que tu corazón es centrado siempre sea, ¿quién soy delante de Dios? Por pura gracia soy lo que soy, dice Pablo, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano, ¿no? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Ahora, qué importante poder entender esa realidad. Al fin y al cabo, soy una persona redimido por la sangre de Cristo, ¿sí? La cual Dios me dio una posición, un privilegio, pero al fin y al cabo mi corazón no tiene que enaltecerse, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y como la otra vez dijimos, un hombre que se había subido arriba del caballo, Dios lo bajó de un plumazo, ¿a quién? Saulo de Tarso, la persona del prepotente, el que venía a comerse al mundo, y al fin y al cabo se encontró con Cristo y Dios lo bajó del caballo. Como eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida cuando hay orgullo en nuestra vida. Nos subimos arriba del caballo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cambiaste? Que no nos cambie, sino que nos cambie Cristo constantemente. A mayor posición, como dijo uno, mayor humildad. Y es verdad, porque Cristo, cuando en la posición que tenía como hijo de Dios, ¿sí? En Juan 13, ¿qué le hizo a los discípulos? Le lavó los pies. Que al fin y al cabo uno le dijo, el hijo de Dios no tiene que lavar los pies. ¿Qué quería demostrar a los discípulos? El grado de humildad, el grado de servicio. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y dice el Señor, yo estoy como Él, que sirve. Ahora, qué tremendo cuando veas a los líderes, mayormente,
velo y que tengamos, ¿no es cierto?, una actitud siempre de servicio. El día que deje la escoba, diría uno, ¿sí?, me parece que se te subieron un poquito los humos, ¿no? Pero qué importante poder tener un corazón centrado y correcto. Satanás constantemente viene a esas mentiras, ¿sí? Ahora, un versículo que me encanta y que dice ahí en 2 Corintios, mirá, 11, versículo 3, si me acompañás con tu Biblia, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, dice, de la sincera fidelidad de Cristo. Y dos cosas ahí. En primer lugar dice sentidos. ¿Sabe de qué me habla? Cambio de mente. ¿Sí? Cambiaron las personas. Ahora, sentido. ¿Sí? ¿En qué significado? Entendimiento. ¿Sí? Pensamientos. Eso es lo que sucede cuando Satanás inserta una mentira en tu mente y en tu corazón, ¿sí? ¿Y cambia qué? Nuestro sentido, nuestra forma de ver las cosas. En el celular, en las redes sociales, en todo lo que implica pantalla, vivo por haber, constantemente nos bombardean para poder, ¿qué? Transversar nuestra mente y corazón. Ahora, que no te oprima la multitud, como lo oprimió de repente a Pilato y que en la misma presión lo llevó a él teniendo la posibilidad de tomar una decisión, fue persuadido por toda una multitud. O en el aula, o en la escuela, ¿no? O en lo de trabajo, te oprimen tanto que vos decís, y bueno, si todos dicen mentira, yo también digo mentira. No, al contrario, que nosotros podamos relucir en ese mundo tan oscuro, y como decía acá también el versículo, y también que extraviados. ¿Cómo cuando entra una verdad, ¿sí?, aparte del pensamiento, de forma de pensamiento y entendimiento, cambia nuestra vida? Porque el versículo 3, dice, como astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados. La palabra extraviado anotaba acá, corrompidos, arruinados, viciados, ¿sí? Nuestro modo de pensar. ¿Dónde está el modo de pensar? Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, en nuestra vida haya pues el sentir que hubo también es Cristo. Claro, porque muchas veces la multitud, nuestros amigos, nuestra familia, de repente los vecinos, el sistema, todas las mentiras habido y por haber han cambiado esas convicciones, esos principios. ¿Saben qué va a suceder en el momento de tormenta y prueba? Una de las cosas que va a suceder, ¿saber qué? Te va a ser inamovible. Pero si de repente tenés una mente liviana y un corazón no dócil, en cierta manera esa verdad, ¿sabes qué va a ser? Como la palabra del sembrador, que en la primera circunstancia esa plantita va a crecer, como no tiene buen terreno y está sobre piedra, ¿sí?, no va a crecer, ¿sí? O como los espinos, que es bien grande, ¿no?, que en medio de las circunstancias van creciendo y de repente la van a ahogar. Y esas convicciones y esos principios, la cual vos tenés y yo tengo muchas veces, son derribados en nuestro modo de pensar. Ahora, yo me ponía a pensar acá, ¿cómo debemos nosotros defender nuestra vida y sostenernos en las mentiras de Satanás? Bueno, en Efesios capítulo 6, si me acompaña con tu Biblia, Efesios capítulo 6, ahí se ve al gran apóstol Pablo, una persona que estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, y que una de las cosas que tenía Pablo era, y que ejercía, era su boca y sus ojos, ¿sí? Y también sus oídos, porque escuchaba también la necesidad de las personas. Pero ¿por qué digo boca? Porque una de las cosas que el apóstol Pablo, mientras estaba preso y escribiendo y direccionando una carta, como la carta de Efesios, ¿sí?, era lo que estaba haciendo, estaba visualizando la ropa del soldado romano. Y por eso llegamos al capítulo 6. Entonces, una de las cosas que a Pablo hacía era, predicaba el evangelio a cada uno de los soldados romanos, donde cambiaban de guardia, ¿sí?, y constantemente predicaba el evangelio. Escuchaba la necesidad y a su vez también tenía ojos, y en esos ojos, ¿qué hacía? Visualizaba la vestimenta del soldado romano. Y una de las cosas que me llama la atención acá empezó a visualizar la armadura de Dios. Solamente a modo de mención nomás. Efesios 6, versículo 11 al 17, la armadura de Dios.
el yelmo de la salvación, en primer lugar, la coraza de justicia, en segundo lugar, cinturón de la verdad, calzado del evangelio, escudo de la fe, espada del espíritu, ¿sí? Podemos ver 6 armas que tenía ese soldado romano, que mientras el apóstol Pablo escribía la carta de los Efesios, estaba visualizando cómo se vestía. Ahora, como hijo de Dios, también nosotros tenemos que vestirnos. ¿Se acuerdan que al principio le había dicho? Estamos en guerra y qué importante nosotros vestirnos, pero a su vez también saber usar las herramientas. Si nosotros no sabemos utilizar lo que vos tenés en tu mano, esa biblioteca de 66 libros, podés lastimar, herir, distorsionar y a su vez también, en vez de edificar, desvirtuar. ¿Qué? La verdad de Dios. Que eso es lo que quiere Satanás, que desvirtúe lo que tenés en tu mano, en un mundo que constantemente nos oprime a poder vivir un cristiano falso. Pero ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. En esta oportunidad, solo a modo de mención, el tiempo vuela sinceramente acá. Quiero compartirte 3 verdades, ¿sí? Y la primera es el cinturón de la verdad, ¿sí? La cual ataca tu mente constantemente, el cinturón de la verdad. Saben que la verdad la tenemos y es la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Preguntate y me pregunto a mí mismo, ¿cuánto tiempo paso leyendo la palabra de Dios? Tenemos mucha disciplina, sí, a veces disciplina a cosas que realmente nos gusta, pero a lo que no nos gusta, o algo noble, o lo espiritual, nos cuesta muchísimo. 2 horas de tele, 2 horas de palabra, dijo uno, ¿no? 2 horas de redes sociales, 2 horas de poderamente, ¿qué? Hacer lectura bíblica. Oh, entonces voy a leer menos. Voy a mirar menos para poder tener, aunque sea una media hora, ¿no? Pero sepan la mente, y si somos sinceros, tal vez nos pasamos de 2 horas, tal vez, con las redes sociales. No usar que tal vez miramos media hora a la mañana, media hora a media mañana, después de la siesta y en la noche, y ahí se culmina 2 horas, ¿no? Ahora, qué importante poder tener las verdades de la palabra de Dios. Mentira desde la niñez. ¿Cuántas mentiras creíste cuando eras niño? ¿Cuántas cosas realmente cuando eras niño tal vez te dijeron, ¿sí? O cuando eras chico, no vas a ser nadie, cuando seas grande, no servís, ¿sí? No vas a tener futuro, tu forma de hablar, no tenés educación, tu cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Tenés que cuidarte más. ¿Y cuántas chicas de repente tan obsesivamente cuidan su cuerpo y se van al otro extremo como anorexia o bulimia y en cierta manera termina con lo que es la mortandad de sus cuerpos? No vas a ser feliz nunca, nunca vas a formar una familia. El entorno que te criaste no es sinónimo de que el día de mañana vas a formar un hogar, porque al fin y al cabo te criaste en un lugar disfuncional, no tenés papá, no tenés mamá. Esas palabras hirientes en la escuela, ¿no? ¿Sí? Che, tu papá nunca viene, tu mamá nunca viene. Estás sola, estás solo. Y toda esa mentira, aunque uno no crea, muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿sí? Y me pasó en la semana, ¿no? Cuidar mis labios. ¿Cómo puedo lastimar el corazón de un niño, de un adolescente, de un joven, hasta una persona mayor? Diablo muy astuto. De utilizarte y utilizarme, porque no me excluyo a esto, a mi persona también. Ahora, qué importante es poder nosotros cimentar verdades en nuestra vida. ¿Sí? Una de las cosas realmente que Satanás utiliza, no tan solo la mentira, sino también se mete en las películas. ¿Alguien vio la película En busca de la felicidad? ¿O la vi yo solo? Bueno, ahí la vieron algunos. En cierta manera, se ve un hombre, a mí me encanta ver películas de realización propia, de personas que vienen de abajo y de repente resurgen de una manera impresionante. Es una persona que sufre muchísimo poder encontrar realmente una estabilidad económica. Tiene a su hijito ahí, muy triste, no le voy a mentir, hubo lágrimas de por medio, pero una de las cosas que realmente fomenta esa película es el materialismo. Que cuando consigue el trabajo, ese muchacho, ese hombre, termina con una felicidad enorme. Pero como hijo de Dios, nosotros según la Biblia, ¿qué tenemos que obtener? ¿Tenemos que regirnos por felicidad? No, tenemos que regirnos por lo que es la palabra gozo. Porque felicidad es un sentimiento momentáneo, pero gozo es algo insertado en nuestra vida de saber que es uno de los frutos del Espíritu. Dios nos ha dado un fruto del Espíritu, amor, gozo, segundo lugar, ¿no? Y una vida gozosa es una vida que en medio de las circunstancias, sabía que poder realmente estar estable
en momentos de enfermedad, de salud, tal vez financieramente también, poderamente estar gozoso en medio de dificultad. Preguntale a los hermanos de la carta de Santiago que estamos estudiando. Preguntale a Job. Preguntale que en medio de la dificultad, Jeremías. Preguntale al apóstol Pablo. Regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. ¿Quién lo escribió? Una persona de la prisión. Al fin y al cabo nosotros no sufrimos esos extremos. Pero una cosa realmente que me llama la atención es que en primer lugar, una cosa es el cinturón de la verdad, ataca lo que es la mente, ¿sí? En nuestra vida. Ahora, una de las cosas que puedo ver acá en cuanto al diablo, una de las cosas que busca es realmente que te enojes con Dios. Esa es la realidad de que vos creas, de la realidad que Satanás quiere que vos creas, es que te enojes, que te quejes, que murmures, ¿sí? Que de repente te mofes, ¿no? A Eva le dijo Satanás, con que Dios os ha dicho. Y después, a través de este accionar de Eva, que creyó una mentira, una verdad media, es una mentira que muchas veces decimos, ¿sí? Podemos ver que también le dijo a Jesús, cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, y quédate bien tranquilo y tranquila, que también te va a decir a vos también. Si tú eres el Hijo de Dios, si sos el Hijo de Dios, si sos hija de Dios, ¿por qué tenés que padecer? ¿Por qué tenés que sufrir? ¿Por qué tenés que pasar situaciones de enfermedad? Pero al fin y al cabo, solamente a modo de mención, 2 Timoteo 3:12, dice que nosotros como hijos de Dios vamos a ¿qué? Padecer. Vamos a ser vituperados, ¿sí? Vamos a padecer aflicción. Otro versículo también, ahí en Juan 16:33, dice Jesús y le dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No le dijo, en el mundo va a estar todo bien. Sería una mentira que Cristo le haya dicho eso a los discípulos, sabiendo que después padecieron un montón. Porque los discípulos, algunos crucificados, aserrados, apedreados, ¿sí? Boca para abajo, perseguidos. Entonces en el mundo tendré aflicción. ¿Pero qué? Hay una esperanza. Pero confiad, dice el Señor. En el mundo tendré aflicción, pero confiad. Ahora el desafío que nosotros como hijos de Dios tenemos es que tenemos un medio que es la oración. En el medio de la aflicción hay un músculo espiritual que no ejercemos, que es la oración. Algo que me llama mucho la atención, esas mujeres del Señor que oran por sus hijos cuando están alejados. Sinceramente yo no oro mucho en cuanto a mi hijo tal vez, cosas puntuales, o de repente su salvación, Señor cuídalo, Señor protegelo, Señor por el día de mañana una esposa, Señor danos sabiduría para poder encaminarlo, pero no soy intensivo, y esa es la realidad. Y lo digo con vergüenza porque tendría que ser lo opuesto, tengo que ser más intencional, ¿no? En cierta manera, pero lo que me llama la atención, esas mujeres de Dios, esas madres, que para la sociedad es un caso perdido, pero ¿sabe qué? Para las madres no. Para las madres que realmente sus hijos están padeciendo con adicción, que de repente están alejados, que son pródigos, que no quieren saber nada de Dios. ¿Sabés lo que hacen esas mujeres? Siguen orando, llorando constantemente. Y es un músculo que nosotros como padres tal vez no padecemos de la situación. Hoy por hoy sos el resultado de que alguien oró por vos. Y tal vez ni los conocés, ¿sí? Oraron por mí, oraron por Aide, oraron por Seba, por Gusti, por Monchi, por Celeste. Oraron por cada uno de ustedes en su momento, pero esa parte espiritual es la misma que nosotros tenemos que hacer. Cuando el Hijo de Dios está de rodillas, Satanás teme. Y es la cúpula de seguridad para el Hijo de Dios de saber realmente que en medio de las circunstancias, la dificultad, muchas veces Dios, cuando nos lleva a la aflicción, ¿sabe qué quiere hacernos? Como dijo una madre, estoy tan contenta porque ahora a través de la aflicción, ¿sabe qué va a suceder? Me voy a acercar más a Dios. No tenemos muchas veces esa actitud, ¿no? Pero esa es la perspectiva espiritual que tenemos que tener nosotros. Que cuando estamos en dificultad, tenemos que decirle, Señor, ¿me llevas por la dificultad? ¿Para qué? Para acercarme más a vos, para orar por la situación económica. Algunos están como mis zapatos, ¿no? Situaciones de aprieto, en cierta manera, pero para poder ejercer, ¿qué? Tal vez
ese músculo que es la oración. Tal vez resurge la palabra de Dios en nuestra vida y lo tenemos como evaluar, así como Eva fue afectada en cuanto a esa mentira, también va a ser afectada nuestra vida y nuestra identidad. El diablo quiere, en primer lugar, que dudes. El diablo quiere que realmente que lo niegues, que te enojes y que digas por qué. Que digas por qué. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me permitía a mí vivir así? ¿Por qué? ¿Por qué me llevó a esta situación? Si te honro, si te busco, si oro, si soy buena persona, si tengo buen testimonio, pero ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué llegó a mi vida esa dificultad? Bueno, la primera verdad, la que anotábamos es el cinturón de la verdad. Atacar en cuanto a lo que es nuestra mente, ¿sí? Primero, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es conocer la verdad. Cuanto más mentira nosotros creamos, el conocimiento de la verdad, es importante poder invertirlo. Tiempo con Dios en oración, tiempo con Dios en el devocional, tiempo tal vez los jueves, tiempo estudiar la Biblia, pero requiere disciplina. ¿Por qué estoy en instituto? Porque soy indisciplinado. Esa es la realidad. Acá abro mi corazón, ¿no? En cierta manera. ¿Pero qué? El instituto me lleva a memorizar, a hacer trabajo práctico, a escuchar la palabra de Dios, a estudiar, a pensar que no me la sé toda, tengo que seguir estudiando. A que primera, es más, la materia de vida cristiana, que era primera, sinceramente, ¿sabes qué? La tuve en menor. ¿Sabés cómo me fue? Fue la única materia en primer año que me fue mal. 6.50. Javier. Me humilló el Señor. ¿Así que te la sabés toda? ¿Sabés cómo me dolió? Muchísimo. Está bien. Es la teoría, ¿no? Pero hay un desafío que tengo. Es la práctica en la vida cristiana. Porque no voy a rendir por lo teórico, sino voy a rendir cuenta delante de Dios por lo práctico. Por eso el desafío, cuando Pablo también comparte y dice, ¿no?, que el Señor nos lleve a poner en práctica su palabra. En segundo lugar, la espada del Espíritu, ¿sí? Nos lleva no tan solo a conocer la verdad, sino que a confiar en su palabra. Lo que vos tenés y lo que yo tengo en nuestras manos, ¿sabés que quiero motivarte y motivarme constantemente cada día? ¿Sí? A que realmente lo que tengo acá, debo confiar en la palabra de Dios, en la dificultad, porque cuando está todo bien, está todo claro, no hay ningún problema. Pero Dios nos lleva a pasar situaciones adversas para poder nosotros depositar la confianza en Él. Mateo 4.4, ¿te acordás lo que dice ahí? A ver, Mateo 4.4. Dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabés que Cristo, en el capítulo 3, Él estaba en el bautismo? ¿Sí? Y venía con un auge tremendo. Cuando el pastor dice que de repente los que van a bautizarse, prepárense porque lo que viene es un tsunami. Una cosa así, ¿no? Para desanimar a aquellos que todavía no son bautizados, ¿no? Pero en cierta manera, Cristo se bautizó en el capítulo 3, ¿sí? Pero en el capítulo 4, ¿quién vino? El tentador, Satanás. Y sabe la necesidad. ¿Sabés que Satanás también sabe la necesidad tuya y mía? Escrito todo dice, no solo de pan vivirá el hombre. Cristo estaba lleno de su Padre Celestial. Estaba lleno de Dios. ¿Sabés que nosotros, algo realmente que tenemos que tener en nuestra vida, es la memorización? Ese es otro medio, otro músculo espiritual que nosotros lo tenemos. Es un músculo anémico, es un músculo no usado, ¿sí? Que es nuestro cerebro, la mente. Cuanto más palabras le pongamos a nuestra mente, va a ser mejor. El ejemplo, Cristo, ¿sí? Escrito está. Satanás sabe cuál es tu caída y mi caída. Satanás sabe realmente cuál es tu necesidad y cuál es tu lucha y qué es lo que está pasando en tu vida. Cristo, 40 días sin comer. ¿Qué tenía Cristo? A mí me das con 40 días sin comer, te como el brazo. Canibalismo, diría uno, ¿no? Pero en cierta manera no te aguanto 40, te aguanto un día, me desmayo. Pero qué importante nosotros tener la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, una de las cosas a tener en cuenta en nuestra vida es tomar la espada de la palabra de Dios. En decisiones, una de las mentiras de Satanás es también no moriréis.
cuando dice no moriré, está diciendo, ¿no es cierto?, la ambición del ser humano, que Eva por eso agarró el fruto agradable, no solo porque quería comer, sino cuando Satanás le dijo a Eva, no vas a morir, ambicionó rápido y agarró. Y eso es lo que claramente estábamos estudiando los jueves, ¿no? Satanás viene con tentaciones para seducirte, y la palabra seducción es un cebo encubierto para poder agarrarlo, y ese fruto era apetecible. Y me imagino a Cristo también en su momento cuando Satanás fue, le dijo, ¿por qué no convertir las piedras en pan? ¿Podría haberlo hecho Cristo? Sí, pero ¿qué hizo? No obedeció. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando estamos en tentación. Por eso qué importante nosotros llenarnos la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para alguna obra. No, para toda buena obra. Ahora, la palabra de Dios es inspirada por Dios de Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Una de las cosas realmente que me llama la atención es que la Biblia es el libro la cual no miente. ¿Saben? Una de las cosas que sucede en las personas es que muchas veces nosotros no le creemos a la palabra de Dios. Y eso implica en nuestra vida que también no creemos también hasta los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me lleva a mí a confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Porque si no confío en la palabra de Dios, voy a creer en todas las mentiras que vienen constantemente a nuestra vida. Hay otro versículo, solamente se los nombro nomás, es 2 de Pedro 2:21, ¿sí? Que constantemente la Biblia, la palabra de Dios, que lleva a nuestra vida a poder tenerla en cuenta para que sean verdades. David, de una noche pecaminosa, ¿sí? Él pasó en una situación, ¿sí?, de supuestamente de placer a una situación de ¿qué? De pecado. Salmo 25, versículo 17. Se los nombro nomás. Salmo 25, versículo, dice la palabra de Dios, 17, 25, 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mi congoja, ¿sí? De mi aflicción, de mi desánimo, angustia. ¿Alguna vez te sentiste así? Desánimo, angustiado, con congoja. Bueno, porque tal vez hemos dejado, ¿sí?, como dice la palabra de Dios, la espada del Espíritu, de confiar en ¿qué? En la palabra de Dios. Por eso hay aflicción, por eso hay congoja, hay desánimo en nuestra vida, porque hemos dejado ¿qué? La palabra de Dios. Para todos los desafíos habido por haber como hijos de Dios que tenemos, Dios nos porta lo que es su palabra. ¿Te acordás de Moisés? Solamente nombrar nomás. Era una persona como vos y yo, con un desafío enorme que Dios le estaba dando, ¿sí? Y en un momento él se vio, querés ver la realidad de Moisés, ese hombre, ese líder, ese hombre elocuente, ese hombre que llevó a la iglesia más grande del mundo, diría, ¿no? Como 2 millones, ahí en el medio del desierto. Pero era una persona que decía, no sé hablar, manda a otro, soy torpe de lengua. ¿Por qué no mandaron? No, te iba a mandar a vos. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés. Una vara. Bueno, ese es sinónimo de una palabra. ¿Qué tenés en tu mano en esta oportunidad? No tener una vara. No tengo una vara. Pero tengo la palabra de Dios. ¿Sabés que Dios te desafía constantemente? Pero lo único que tenés que dar para transformar este mundo con el Evangelio de Jesucristo y ver vidas transformadas es tu testimonio, mi testimonio, pero a su vez también tenés que dar la palabra y tengo que dar la palabra de Dios. Solamente a modo de mención, porque el tiempo pasó. En tercer lugar, el yelmo de la salvación. ¿Sabés qué me lleva? En tercer lugar, confesar y aceptar el perdón de Dios. En primer lugar, conocer la verdad de Dios. Soy bombardeado por un montón de mentiras. En segundo lugar, confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Constantemente. Y regirme por convicciones, por principios, no por emociones, ¿sí? Porque las emociones duran poco. Y en tercer lugar, confiesa y aceptar el perdón de Dios. Fíjate el gran hombre de Dios que se lo nombra, ¿sí?, a David. Salmos 51. ¿Me acompañás con tu Biblia? Ahí, ya casi culminando, 51, versículo 11. Dice, Salmos, capítulo 51, versículo 11. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu.
¿Sí? ¿Sabés qué está diciendo acá? Estaba confesando, estaba abriendo su corazón. Este hombre dice, ten piedad de mí, el versículo 1, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame. Estoy leyendo Salmos 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mis pecados. ¿Sabes qué estaba haciendo David? Estaba confesando. Lo primero que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer la verdad. De tapa a tapa. Es una disciplina diaria, ¿sí? Para conocer a una persona siempre decimos, ¿no? Tengo que pasar tiempo. Para enamorarme de una persona, aquello que me pasaba en la etapa de noviazgo, tuve que pasar tiempo. Para con Dios y enamorarme de Él, lo mismo, tengo que pasar tiempo. Si yo no paso tiempo con mi Dios, es imposible que me enamore de Él. Voy a abrazar el pecado más que ¿qué? Más que la piedad, en cierta manera. Ahora Dios te desafía, me desafía ¿a qué? A poder vivir una vida piadosa. ¿Sabes que este mundo quiere realmente que vos vivas una vida like, cristiana? ¿Sí? Que solamente, no. Y como decíamos el jueves, ¿no? 3 extremos. El extremo del liberalismo. No importa, dale, comé, no vas a morir. Tomate una atribución, escuchá esa música, no hay problema, ¿sí? Tomate una cerveza, bailá, ¿sí? Murmurá, no hay problema, haz doble vida, santo en la iglesia y diablo en el mundo. No, la Biblia es muy clara, ¿no es cierto? En 1 Juan, aquel realmente que se constituye enemigo ¿de quién? ¿De Dios? ¿Es amigo de quién? De Satanás. Ahora, no hay término medio, no hay grises. Sino o es blanco o es negro, en cierta manera uno tiene que definirse. ¿Sabes por qué? Porque estoy tirando un doble mensaje a mi familia. Y mi familia se va rumbo al infierno. Porque no cree en la verdad, porque está creyendo un evangelio falso. ¿Sabes cuántas veces mi papá me dijo? Vos que vas a la iglesia, mirá cómo vivís. ¿Para qué voy a ir si para ser como vos me quedo como estoy y no voy a la iglesia? Y ahí estoy sin fuerza y como decíamos, ¿no? Cuando uno está en tentación, y me lo repito constantemente, cuando uno cae en tentación y en pecado constantemente, no tiene testimonio, está en silencio, ¿sí? Porque eso es lo que hace Satanás, te silencia, no habla de Cristo, y en tercer lugar, mi vida, ¿qué va a ser de gozo? Si al fin y al cabo, constantemente no hay gozo, ¿por qué? Porque al Espíritu Santo, ¿qué le hago? Hay la tercera persona de la Trinidad de nuestra vida, lo entristezco y lo apago, ¿no? Efesios capítulo 4, lo entristezco y lo apago al Espíritu Santo cuando cohabita el pecado y le digo bienvenido, no, ni bienvenido. Debo ser sagaz ahí. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no es cierto?, es el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, pero ¿sabes qué decía el hijo pródigo en Lucas 15, 19? Pero no era digno. ¿Sabes que como hijos de Dios somos hijos? Pero muchas veces nosotros, delante de Dios, y no vivir una vida en santidad, no somos dignos ni de estar delante de la presencia de Dios. Por eso nos cuesta leer la palabra de Dios, porque me siento indigno, me siento pecaminoso, me siento realmente que cuando voy a Dios, como dicen el sinónimo y el común denominador de todas las personas que se alejan de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser un hipócrita? No voy. Esa es la mentira más grande e insertada en esa persona que se alejó del Señor. Por favor, que esa mentira no esté en tu vida ni en mi vida, sino que realmente no nos creamos esa mentira. No vivamos el liberalismo ni el legalismo. ¿Qué es legalismo? Como decíamos el jueves, el legalista constantemente está mirando el ojo visor de la otra persona, pero no se mira a sí mismo. Pero lo espiritual abre la Biblia, se mira a sí mismo a través de la Escritura, pero a su vez también desafía y edifica a otras personas. Y ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. La Biblia dice en Proverbios 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces no me sirve colocar pecado abajo de la alfombra, no me sirve esconderlo o aparentar o vestirme como estoy vestido, ¿no? Camisa, ¿sí? Pantalón de vestir, zapatos, venir a la iglesia, portar una Biblia, mostrando un manto de piedad, la cual verdaderamente no lo soy. Todos sinceramente sabemos cómo realmente estamos con el Señor en sí. Primera de Juan, ¿no es cierto? 1:9, ¿sí?
En tercer lugar, como decía, el yelmo de salvación, confesar y apartarme. Sabe que tal vez sea una noche de poder confesar, ponerme a cuenta con Dios, borrón y cuenta nueva, y el Señor me da un cuaderno en blanco. Muchas cosas malas hice, sí, pero en cierta manera Dios es gracia, Dios es misericordia, y te da la oportunidad, ¿me da la oportunidad de qué? De reivindicarme con Dios y ponerme, ¿qué? A las manos del Señor. Lo hizo con David, un hombre que cayó con la mujer de otra persona, ¿sí? Que mató, que encubrió, que fue confrontado con Natán. También Pedro, cuando negó a Cristo, que dijo, ni nadie, yo voy a dar mi vida por vos, Señor. Le negó 3 veces y después volvió ¿a qué? A pescar. Jesús se le aparece y dice, Pedro, ¿qué haces acá? Vení, ¿me servís? Necesito iniciar la iglesia primitiva. Sos el precursor. Eso es lo que me llama la atención de Cristo. Él es misericordia. Te da la oportunidad de reivindicarte. Dios no terminó contigo, ni conmigo. ¿Sí? Si te ves caído en cierta manera, mirá al Señor. Solamente para anunciar nomás. Consecuencia que muchas veces en nuestra vida podemos tener. Proverbios 11:19. Pecado, ¿sí? De muerte. Romanos 5:12. Romanos 6:23. Consecuencia porque sabés que el pecar nunca es gratis. Como cuando vas a comer a algún lado, ¿no? Tenés que pagar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando pecamos, porque cuando pecamos nunca es gratis. Y esa es la realidad. Pero me lleva, ¿no es cierto?, a las advertencias. Romanos 4:10. No consientas el pecado, no lo acaricies, no lo hagas parte de tu vida. Proverbios 4:14-15. Que no entres ni vayas, ¿sí? No entres en cuanto a esos terrenos que te lleven a pecar. Gálatas 5:16. No satisfagas tus deseos sexuales, ¿sí? Lujuriosos, de escuchar, de ver, de mirar, de observar, de gustar. Segunda de Pedro 3:17. Evitar. Y qué importante, ¿no es cierto? La Biblia, esto es lo que me llama la atención. Es un libro de color amarillo para advertirnos y para reivindicarnos y para no hacer realmente que Satanás gane terreno en nuestra vida. ¿Hay alguna mentira en nuestra vida? Vamos a ponernos de pie agradeciendo a Dios por su palabra. No creamos la mentira de Satanás. Sepan que yo también soy bombardeado con mentiras constantemente. Su palabra me lleva a conocer más este libro, ¿sí? Conocer un poco más a Dios. Cuanto más conozco, más paso tiempo, ¿sabe lo que va a suceder? Me voy a enamorar de Dios. Y enamorarme de Dios implica realmente que no me voy a enamorar de ninguna otra cosa que no sea del Señor. Voy a confiar en su palabra en momentos de dificultad. Y en tercer lugar, Dios me lleva a poder confesar. Confesar a Dios primeramente, pero también confesar a algún hermano o hermana de la fe. Sabés que estoy luchando, necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. Yo necesito las oraciones de ustedes. Satanás acecha mi vida todos los días. Quiere que no esté acá, quiere destruir mi hogar, quiere que realmente haya aflicción en mi hogar, quiere realmente que el corazón de mis hijos se desvíen y amen a todo lo que este mundo ofrece constantemente. Y así como lo hace conmigo, lo va a hacer con tu vida cada día. Por eso es importante que, iglesia, estar junta. Porque si no estamos unidos, Satanás aprovecha. Oramos.